Muy bien, pues empezamos la predicación, el mensaje de hoy. Siguiendo el tema, ¿recordáis la serie que estamos hablando? Estamos hablando acerca de los beneficios de la cruz. ¿Amén? Estuvimos hablando primeramente de los beneficios que tenemos espiritualmente hablando por el tema del pecado que nos separó de la presencia de Dios, nos separó de Dios mismo. Y eso nos levantó un muro que nos impidió acercarnos a Dios el Padre. Amén. Y Cristo al morir en la cruz dice que el velo del templo se rasgó, ese velo que separaba, ese muro que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Para poder entrar mejor en escena, no sé si muchos lo conocéis, pero el tabernáculo o el templo de Dios, si vamos al Antiguo Testamento, vemos que tenía tres partes principales. Una era el atrio o el patio. Creo que en la escuela dominical, no sé si, creo que lo estamos dando ahora, ¿verdad? El atrio o patio, y de ahí que era donde estaba el altar de donde se hacían los sacrificios, que antiguamente se hacían sacrificios de animales por expiación por el pecado. Luego estaba el lugar santo, ¿vale? Y ahí no entraba cualquiera. Pero luego entraba el lugar santísimo, que ya solo el sumo sacerdote o el sacerdote principal de todos podía entrar ahí solo una vez al año para hacer expiación por los pecados, para entrar con la sangre en sacrificio por todo lo que había sucedido durante el año. Y entraba incluso con una cuerda atada, ¿sí? Por si al entrar moría, porque había que entrar en santidad. Y si el sacerdote, el sumo sacerdote moría, ¿quién entraba para sacarlo? No había quien pudiera entrar en ese lugar. Así que le ponían una cuerda por si acaso el sumo sacerdote moría, tiraban de la cuerda para sacar el cuerpo. Así que era un lugar único en el mundo. Era el lugar donde estaba el arca del pacto, que Indiana Jones también lo estuvo buscando en la película esa que hizo. Muy interesante, tiene algunos puntos donde habla acerca de la fe y demás. Interesante la película, de aventuras. Pero la realidad, la verdad que ese arca existió, era una realidad y estaba en el lugar santísimo. Solo en ese lugar era el lugar donde estaba la mismísima presencia de Dios y no había otro lugar. Luego otro día, si queréis, podemos hablar más acerca de ese arca del pacto, cuando David la trajo a Jerusalén y tuvo que pasar por casa de Obed-Edom porque no lo habían hecho en condiciones. Pero podemos ver que donde iba el arca del pacto, la presencia de Dios iba y ocurrían cosas. Al que hacía lo malo, chungo. Pero al que hacía las cosas bien hechas, la bendición de Dios caía en ese lugar. Aleluya. Y el arca del pacto, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Era el lugar donde la presencia de Dios estaba y nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año, podía entrar ahí. Pero cuando Cristo murió en la cruz, los beneficios de la cruz, es que el velo se rasgó de tal forma que ahora podemos tener acceso no al arca del pacto, porque no saben ni dónde está, pero sí a la presencia de Dios. Tenemos que tener en cuenta que el arca del pacto era algo simbólico. Dios pidió que se hiciera con unas medidas establecidas, con un material específico, con unos adornos específicos y demás, con ángeles y demás, pero lo importante era la presencia de Dios en ese lugar. Y por el sacrificio de Cristo en la cruz, todos ahora podemos acceder a su presencia, a tener esa relación que Adán y Eva tenían en el principio con Dios y perdieron por culpa del pecado. Y por culpa del pecado, nosotros tampoco podíamos acceder. Pero Cristo pagó el precio en la cruz por nuestro pecado. Él llevó en la cruz nuestro pecado. Y ahora sí, como dijimos, tenemos ese beneficio de poder acercarnos a Dios. Eso es lo más de lo más. La crème de la crème, ¿no? Dicen. Pero estuvimos hablando también que Dios trae sanidad en el alma. ¿Recordáis el sábado pasado? Dios vino a restaurar porque Adán y Eva estaban
con vergüenza después de haber pecado. Y esa vergüenza, esas heridas en el alma ocasionadas por el pecado, trajeron vergüenza, trajeron el esconderse por lo que habían hecho. Y empezó a deteriorarse el alma y salir heridas. Y podemos ver, como vimos el sábado pasado, que también hay situaciones en las que nos han hecho daño, nos falta perdonar, tenemos que perdonar. ¿A quién tenemos que pedir perdón? Si fallamos a Dios, es a Dios. Si fallamos a alguien, pues a esa persona, ¿verdad? Y hay circunstancias que el rencor, y nuevamente es el fallar, el pecar con Dios o a otras personas, le fallamos. Y eso provoca que tengamos heridas, ¿sí? Heridas en el alma. Lo ha explicado muy bien Samuel. ¿Dónde está Samuel? Eso de esa imagen, esa historia, yo la conocía, la verdad que es muy impactante. ¿Me habrá perdonado? ¿Habrá alguien, una banderita en el árbol que me diga? No hay una bandera, chicos, no hay una bandera. Hay muchas. Está el árbol lleno. El pueblo, ¿no? Salieron. Eso sana el corazón. Y eso es lo que Dios viene a hacer con nosotros, a hacer algo real, práctico, a sanar nuestra alma. Y Dios pone a personas y Dios nos insta a perdonarnos unos a otros para que estas heridas sean sanadas. Si Samuel lloraba, no te digo nada del muchacho que iba en el tren, ¿sí? Cuando vio que aquellas personas a las que había hecho daño y pidió perdón, también recibió el perdón. ¡Qué libertad! Amén. ¿Recordáis esa historia? ¿A alguno le impactó eso de cuando yo guardo rencor a alguien es como tomarme veneno y esperar que se muera el otro? Entonces, no hagamos eso. Vamos a perdonarnos, vamos a recibir sanidad emocional. Pero también lo que vamos a tratar hoy es la sanidad física. Porque Dios viene a salvarnos del pecado, a restaurar nuestro espíritu, pero también el alma y también el cuerpo, ¿sí? Nosotros estamos formados de 3 partes. Y si preguntamos a cualquiera, normalmente hemos aprendido así, que estamos hechos de 3 partes, es cuerpo, alma y espíritu. Pero si vamos a la Biblia, nos encontramos que la primera palabra que aparece no es el cuerpo, es el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y dice, bueno, en la suma no altera, ¿cómo dice? El orden de los sumandos no altera el producto, ¿no? El orden de los factores. Pero en este caso sí afecta, porque si espiritualmente estás vivo y estás bien, va a afectar a tu alma. Y tu alma va a afectar a tu cuerpo. Dicen que nuestros ojos, nuestro rostro manifiestan lo que hay en el alma. Y hay personas que no es que, lo dijimos el otro día, todos somos guapos, ¿amén? Muy bien. Y hay algunos que dicen, ¿qué rasgo tienen? Bueno, no es que tenga un rasgo así, unos ojos que wow, ni tiene pero tiene una sonrisa. Tiene algo en su carácter, en su forma de moverse, y dices, wow, lo hace precioso, ¿sí? Porque del alma sale a nuestro físico también. Dicen también que como el 80% o más de las enfermedades físicas empiezan con una enfermedad psicosomática, es decir, en la mente. ¡Wow! Ay. Curioso, ¿verdad? Cuando tú estás bien emocionalmente, tu físico lo nota. Cuando estás mal emocionalmente, tu físico lo nota. También nos dice la palabra de Dios que la amargura seca los huesos. Yo recuerdo a mi madre, la operaron de la espalda y recién operada iba ahí con las muletas, íbamos a revisión, al cirujano. Y bueno, perdona, antes de la operación mi madre le preguntó, bueno, ¿saldrá la operación bien? ¿Quedaré bien? La primera pregunta que decía, ¿podré conducir de nuevo? ¿Podré andar? Y el médico le dije, bueno, depende de ti.
Como te vengas abajo emocionalmente, tú acabas en una silla de ruedas. Si emocionalmente eres fuerte, tú harás todo lo que quieras. Y en esa revisión que os digo, iba yo con mi madre, y mi madre, recuerdo, íbamos andando, iba con las muletas, todo despacito, recién operada, llevaba poco tiempo operada, iba con mucho cuidado, yo al lado de ella. Y llegamos al médico y dice, ¿qué tal ha ido la operación? Y dice el médico, mira toda la radiografía y todo, y dice, está estupendo, ha salido todo muy bien, tengo aquí los datos, los datos aquí, todo va genial. Emocionalmente, ¿qué creéis que le afectó a mi madre? ¿Para bien o para mal? Para bien, ¿verdad? Así que cuando salimos del médico, mi madre no andaba, mi madre corría. Pero ¿dónde está esta mujer que iba todo? De pronto iba con las muletas, pero espérame. Porque anímicamente le habían dado una buena noticia. Y eso le había afectado. ¿Amén? Así que del alma afecta al cuerpo. ¿Amén? Si tú te pones a decir estoy enfermo, prepara la aspirina. Porque tú caes. ¿Cierto? Ahora bien, tenemos una solución en Cristo. Primero vamos a empezar con la raíz. Génesis 3, 16, 17, dice, cuando Adán y Eva pecaron, vemos qué es lo que sucedió. Y dice, a la mujer, Dios le dijo a la mujer, en Génesis 3, 16, multiplicaré en gran manera, ¿qué dice? Los dolores. Ya está hablando que por culpa del pecado iba a venir dolor, enfermedad. En este caso, como dicen, ¿no? Un parto, no es que sea una enfermedad, pero si la califica de enfermedad porque va al hospital, es la mejor de las enfermedades, ¿verdad? Duele muchísimo, pero qué bonito lo que viene, ¿verdad? Con un bebé. Pero dice que multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Perdonad, cogí una versión de Reina del año 60 y la palabra un poco preñado, ¿no? De embarazado. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso es otro tema, podemos hablar el otro día. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Con qué? Otra vez está el dolor. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que vemos que por causa del pecado vino el dolor, vino la enfermedad, vino el malestar físico que antes no estaba. Así que es curioso cuando algunos dicen, ay, como Dios manda enfermedades. ¿Cómo va a mandar Dios enfermedades si Él nos creó sanos? Es el deseo de que la humanidad estuviéramos sanos por completo. Y dicho de otra forma, cuando Cristo vino, ¿qué es lo que hizo? Mayormente, ¿qué hizo? Sanaba todo lo que... ¿sí? Pero por causa del pecado viene la enfermedad. ¿Os han dicho alguna vez en la calle, perdón, cuando a alguien le estás hablando de Jesucristo, de Dios, y te dice, si Dios existe o si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto dolor en el mundo? ¿Por qué tiene que haber enfermedades? ¿Por qué sufre aquel o sufre? O sobre todo aquellos que te dicen, yo soy ateo, no creo en Dios, mi madre está enferma y mi madre no ha hecho nada malo. ¿Sí? Vale, te lo voy a contar con una anécdota, a ver si así lo podemos entender un poco. Si te sirve luego cuando vas a predicar, genial. Dios dice en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es no matarás. ¿Sí? Pero si yo vengo con una pistola y desobedezco a Dios y cojo a Javi y le doy un tiro, le pego un tiro y lo mato, ¿Dios qué ha dicho? No matarás. ¿Y yo qué he hecho? No hacer caso a Dios. He pecado, peco y mato a Javi. Entonces luego viene Sandriña, aparte de que me da una paliza, puede decir,
¿Y por qué Dios? No. Dios ha dicho, no mates. Además, Dios se va a encargar del que mata. Cuidado. El que he matado he sido yo. ¿Quién es el culpable de su muerte en este caso? Tranquilo, que no te voy a matar, porque además que se me olvidó la pistola. ¿Sí? Si yo peco, si yo fallo, si yo no hago caso de Dios y hago lo que quiero, aunque Dios diga no, y luego hay una serie de circunstancias o de frutos, resultados, consecuencias por lo que he hecho, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o mía? Pues mía, que he hecho lo que no tenía que hacer. Porque Dios me ha dicho, me ha avisado y no he hecho caso. Por lo tanto, la culpa de lo que sucede, algunos dicen, sí, pero ¿por qué mi madre tiene una enfermedad, cáncer o algo? ¿Qué mal ha hecho? Sí, pero como humanos, la humanidad ha pecado, empezando con Adán y Eva. Y eso es pecado de la humanidad. El pecado es el culpable. Ahora, Cristo ha venido a darnos vida, a rescatarnos de lo que el pecado ha hecho en nosotros. ¿Sí? Por eso estoy hablando de los beneficios de la cruz. Viene a salvarnos de lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Amén. Dios viene a sanarnos y salvarnos. De hecho, en muchas ocasiones Jesús venía algún enfermo y en vez de decirle eres sano, le decía eres salvo. O como en momentos decía, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos del momento decían, wow, ¿quién es este para decir que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Claro, no sabían, no creían que Jesús era Dios. Pero él decía, ¿qué es más fácil que le diga, tus pecados te son perdonados o levántate y anda, ¿no? Y los sanaba. Dios salva, Dios sana. Amén. Dios es poderoso para sanarnos por completo. ¿Tú lo crees? Ahora, hay circunstancias que en la fe nos falta, sobre todo cuando se trata de mí. Cuando se trata de ti mismo, ¿sabes? Porque si yo te digo, ¿tú crees que Dios puede sanar cualquier enfermedad? Seguro que todos me vais a decir amén. Si hubiera aquí alguien muy enfermo, ¿crees que Dios puede sanarlo? Amén. Pero cuando nosotros tenemos la enfermedad, tenemos el dolor, nos cuesta mucho más creer que Dios va a hacer el milagro. Pero ¿sabes qué? Que Dios lo puede hacer. Lo puede hacer en el otro y lo puede hacer en ti. Porque depende de ti que vengas con un corazón abierto, deseoso de que Dios haga un milagro en ti. Jesús dijo, hay que ver Jerusalén, Jerusalén. He querido reunir como la gallina reúne a los polluelos. He querido hacer muchos milagros, sanar aquí. Y no he podido hacerlos por vuestra incredulidad. Oh. Pero en otros sitios, como podemos leer también en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. En otra ocasión, en otros lugares de la Biblia dice también que Dios sanó a todos los que estaban en ese lugar. Dios viene deseoso de sanar. Jesús sanaba y Jesús sana y sanará. Amén. Ese es su deseo. Él quiere sanarnos. Amén. Él quiere librarnos de todas las enfermedades. Amén. Ahora tú dirás, es que, claro, como tú sientes el dolor, parece como que es más fuerte. Pero yo te digo, cree. Y si no, coge la Biblia y coge los versículos y léelo una y otra vez, hasta que esa palabra se te meta en la cabeza y en el corazón. Y cuando lo creas con toda tu alma, podrás rogar a Dios con palabra en mano y vas a ver cómo cosas suceden. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Así que no importa cuán grande sea tu enfermedad, lo importante es cuán grande es tu Dios, es nuestro Dios.
y Él hace auténticos milagros. Amén. Tú quieres ser sano, necesitas ser sano. Vamos a venir delante de Dios porque Él quiere sanarnos por completo. Ahora la cuestión es, ¿quieres ser sano? ¿Recordáis el paralítico de Betesda? Como Jesús le preguntó, 30 años esperando que el agua se removiera y alguien lo llevara. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? ¿Quieres ser sano? Mira, muchas veces no queremos ser sanos. Porque si no somos sanos, las responsabilidades caen sobre otros. Si yo no puedo moverme, otro tiene que hacer las cosas por mí. Mírame, ¿te ha pasado alguna vez que estás con la gripe? ¿Hay algo en casa que hacer? Estoy aquí hecho polvo. ¿Ah? Le toca a otro. Si tú estás enfermo quizá de la pierna y dices, me interesa estar enfermo porque así tienen que hacer las cosas otros. Me tienen que cuidar a mí en vez de yo cuidar a otro. ¿Sí? Es muy bonito que te sirva, que te hagan las cosas, pero cuando tú estás sano, tienes que actuar en consecuencia. Hay un caso, lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, de Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces, versículo 39, e inclinándose hacia ella Jesús, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, empezó a bailar sevillanas. No, perdón, me he equivocado de versión. ¿Qué dice? Y levantándose ella al instante, les servía. ¡Aleluya! ¿Para qué quieres ser sano? Para bailar sevillana. Se puso la suegra a servir. Gloria a Dios por la suegra, que nos metemos mucho con ella, pero ay Dios mío, ojalá tuviera mi suegra aquí. No tenía que fregar ningún plato. Yo no he visto persona más activa que mi suegra. Dios mío. A ver si me la traigo para acá una temporadilla, ¿verdad, Tabita? A ver si nos la traemos. Bendita es la suegra. Esta era una suegra de las típicas mujeres a la antigua, ¿sí? De las que trabajaban de día y noche y luego con la luna también, ¿no? 25 horas al día, sirviendo a los demás. Y se ve que esta mujer era así, pero estaba enferma y Jesús, los discípulos estaban allí en casa y la mujer estaba enferma allí acostada con una gripe, con una fiebre enorme. No podía, y Jesús la sana y ella podría haber dicho, wow, qué pasada, soy sano, ahora soy sana, me voy a sentar aquí con Jesús. Que hoy Jesús y yo somos los protagonistas. Jesús, porque me ha sanado y yo soy la enferma que ha sido sana. Sentaros a mi lado que os lo voy a contar otra vez. No. Ella dice que al instante les servía. Aleluya. Cuando nosotros somos sanos, yo te haría la pregunta, ¿para qué somos sanos? ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para qué quieres tener nuevas fuerzas? Nos encanta este versículo, ¿no? Que dice la Biblia, ¿no? Y Dios dice, levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se fatigarán, ¿no? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¿Para qué? ¿Para sentarte en el sofá a ver Facebook? A no ser que te metas en Instagram, en el grupo de jóvenes, que estamos haciendo un juego creado por nosotros mismos, en el que te invito a que leas la Biblia, porque salen como 6 preguntas tipo test, que para responder bien necesitas conocer el capítulo. Entonces es divertido y te lleva a que podamos estudiar la Biblia juntos. Así que en Instagram. Pero si no es para eso, ¿para qué quieres estar en el sofá? Do you understand me? ¿Tú me entiendes?
Así que si soy sano, si tengo nueva fuerza, si quiero que Dios me levante como alas de águila, wow, ¿para qué? ¿Para asustar? No, para volar, por lo menos para correr, por lo menos para caminar, aleluya, por lo menos para servir, como la suegra querida de Pedro, para servir. Vamos a servir al Señor, vamos a servirnos unos a otros. Amén. Y por último, Santiago 5:14. Me quedan 5 minutos, me da tiempo. Santiago 5:14. ¿Sabéis quién era Santiago? Esto es curioso. Santiago, el nombre era Jacobo. Santiago viene de Santiago. Tiago viene de Jacobo. Luego el San se le añadió a Tiago, Santiago. Este Santiago en concreto era hermano natural de Jesucristo. Que no era uno de los discípulos porque no creía en Jesús. Y después de la resurrección de Jesucristo, dijo, pues era el Mesías. Wow. Así que se convierte de lleno, empieza a vivir el cristianismo y acaba siendo el obispo, el responsable de la iglesia en Jerusalén, nada más y nada menos. ¿Sí? Y escribe este libro de Santiago, esta carta, en el que habla acerca de la lengua, habla acerca, bueno, eso lo vamos a dejar, que es muy complicado. Otro día hablaremos, ¿no? Habla también de la fe sin obras. Es muerta. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para estar tirado en el sofá? No, Santiago era de lo que dice, ¿tú crees? Vamos a hacer cosas. Porque no somos salvos por obras, pero sí para obras. Así que dice Santiago, la fe sin obras no vale. Tú me puedes decir que crees mucho, vale, actúa conforme a tu fe. Si no, no te sirve. Y en estos hechos, en estas obras, dice Santiago, versículo 14 del capítulo 5, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos o al presbiterio. ¿Suena esta palabra? Eso es un poco que se utiliza más en otros países. Al grupo de liderazgo de la iglesia. Llame a los ancianos, al liderazgo de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Este versículo puede traer un poco de controversia, pero te voy a decir dos connotaciones de distintas teologías, pero las dos son igualmente válidas y podemos aprovechar las dos enseñanzas. Por un lado, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y también por cierto tiempo se nos ha condenado cuando ha dicho, alguien está enfermo y se va al hospital, en vez de ir que oren por él. Gloria a Dios, podemos ir a orar por él, pero también podemos ir al hospital. Y podemos ver que las dos cosas Dios puede usar. Ahora, está genial que vayamos a los ancianos de la iglesia y oren por nosotros. Amén. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí tenemos dos significados. Para mí, está claro, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor es como antiguamente en el tabernáculo, dice que se ungían con aceite los utensilios del tabernáculo. ¿Eso qué era? Pues literalmente con aceite se ungían los utensilios que eran para el servicio de Dios. Es un símbolo el aceite del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así que podemos orar ungiendo con aceite, o que la unción del Espíritu Santo pueda estar acompañada en nuestra oración para sanar al enfermo. Hoy no me he traído aceite porque también con el tema del coronavirus, el tema del contacto no es aconsejable. Pero vamos a orar juntos. Amén. Y que la unción del Espíritu Santo misma sea la que pueda obrar en nuestras vidas, tanto de los que estamos aquí como que los que nos ven por YouTube. Así que prepárate si estás en casa y quieres recibir sanidad de Dios, vamos a orar juntos para que puedas recibir también sanidad divina. Esto por un lado
hay una sanidad que Dios nos trae milagrosa. Gloria al Señor. Creo en los milagros. ¿Alguien de aquí cree en los milagros? ¿Puedo ver su mano? ¿Creéis que Dios hace milagros hoy día? Aleluya. Gloria al Señor. Dios hace milagros hoy día. Si no lo crees, luego ve otro día, me llamas por teléfono y hablaremos y te contaré milagros personales que Dios ha hecho conmigo en el momento. Y otros milagros que muchos pueden contar aquí. Dios hace milagros hoy día, todavía. Pero también es curioso que hay algo que dice, antiguamente el aceite se usaba para curar heridas, ¿vale? Así que tenemos el doble significado, es decir, la unción del Espíritu Santo con la unción del aceite, y también el hecho de que, oye, que si alguien está enfermo, vamos a cuidarlo, vamos a curarlo. Amén. Las dos cosas son igualmente bíblicas. San Pablo, si alguno conoce la Biblia, si no lo podéis buscar, es muy interesante. En cierta ocasión estaba predicando, dice que se alargó muchísimo, se alargó mucho en su exposición de la palabra, y había un muchacho joven que estaba en la ventana y en el marco escuchándolo, y como tardaba Pablo, hablaba un montón, ¿sabes? Porque hablaba muy bien, pero hablaba mucho, ¿sí? Y el muchacho se quedó dormido y se cayó para atrás y se mató. Entonces Pablo dice, es curioso, porque dice que fue en el nombre de Jesús, lo resucitó y luego siguió predicando. Curioso, ¿verdad? A mí me pasa eso, por favor, que nadie se muera, eso para empezar. Pero si a mí me pasara y yo estoy predicando y en mitad de la predicación alguien se muere, que de verdad que no se muera nadie, esperaros a después, ¿vale? Pero si yo me pasara eso y orara por un muerto y resucitara, ya no hay más predicación. Yo estaría, wow, ¿no? Pero Pablo no. Él siguió, bueno, resucitó al muerto, se va otra vez y siguió predicando. Está en la Biblia, ¿vale? Miradlo luego, es muy curioso. Pero este mismo Pablo que resucitó a un muerto, le dice a Timoteo, por tus diversas enfermedades, toma vino que es bueno para la salud. ¿Y por qué no ora por Timoteo? Porque hay veces que Dios te lleva a orar, y a Jesús mismo le pasó. Había personas que sanó, a otros no. ¿Por qué? Porque la persona no tenía fe, porque la persona no quería. Porque Dios tiene un plan, como pasó con Job y otros, incluso el mismo Timoteo, que Dios quería aprovechar, no sé. El mismo Pablo dice, bástate, ¿no? Dice, tengo un aguijón en la carne, pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Aguanta. Y algunos dicen que puede ser que tenía problemas de vista. De hecho, conocí a un ex monje que tuvo la posibilidad de ver uno de los escritos originales de Pablo. Y dice la parte que se escribo con mi propio puño y letra. Y dice que la letra escribía así. Se ve que no veía muy bien. Puede que fuera eso. Es curioso que estuviera enfermo, ¿eh? Pero él oraba hasta por muertos y se resucitaban. Pero había circunstancias o personas que Dios, por cualquier cosa, no lo sé, pues Dios sanaba a unos y a otros tiene un plan. Pero sí es verdad que muchas enfermedades no han sido sanas porque no las hemos puesto a los pies de Jesús. A tus pies arde mi corazón. Ven. Porque muchas veces Jesús nos está llamando y está diciendo, ven que quiero sanarte. Y a veces no vamos porque dudamos, o a veces no escuchamos. ¿Sabes por qué? Porque estamos escuchando otras voces. Y cuando Dios nos habla no nos damos cuenta. Tenemos la tele muy alta. Tenemos la radio puesta muy alta. No escuchamos, no hay tiempos de silencio donde estamos prestos a escuchar, Señor, ¿qué me dices? Porque si no diríamos eso, realmente muchas veces estaríamos ahí, Señor, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Wow, Señor, ¿de verdad quieres hacer eso conmigo? Aleluya. Cuando tú vas al cine, ¿con qué actitud vas? Para una película, ¿sí?
Hubo un hombre que fue, un cristiano, fue al cine. Un cristiano yendo al cine. Bueno, pues sí, fue al cine este hombre. Me imagino que vería una película en condiciones. Sana. Y dice que cuando estaba allí, se apagan las luces, va a empezar la película y escucha la voz de Dios que le dice, ve a la fila tal, asiento tal, y dile a la persona que está allí que yo le amo. Señor, que vengo al cine, pasarlo bien, no me metan en embolado. Ve a la fila tal, asiento tal, y oras dile a esa persona que yo le amo. Entonces se fue oscura, tanteando, fila, asiento, y había un muchacho allí. Ahora, que venga a decirte que Dios te ama. Wow. Se fue. Dios, Señor. Al tiempo se encontró a este chico y dice, oye, ¿me conoces? No. Yo era el que estaba en el cine. Estaba pasando un tiempo muy delicado. Me había apartado de Dios. Estaba pasándolo muy mal y cuando viniste fue impactante para mí que vinieras a decirme que Dios me ama. Eché de llorar y que he vuelto al Señor, estoy siguiendo sus pasos. ¿En qué momento Dios nos puede usar? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, volviendo donde estábamos con Santiago. Dice que cuidémonos unos a otros. Como Pablo le dijo a Timoteo, toma vino, cuídate. Y a otro lo sanaba. Y sigue hoy pasando lo mismo. Cristo sigue sanando enfermos. Y en otras circunstancias Dios nos dice, cuida del enfermo. Amén. Entonces vamos a cuidar del enfermo. Pero también vamos a orar por los enfermos. Y que Dios haga lo que quiera hacer. Aquí hay casos tremendos. Hay Victoria, que Dios la sanó de un cáncer, no tenía solución médica. Se moría. Y el cáncer ha desaparecido por completo. Gloria a Dios por lo que Él hace. Amén. Así que vamos a orar por los enfermos. ¿Tú crees que Dios puede sanarte? Si hay alguien enfermo a tu lado, ora por él, cuídale, protégele. Y vamos a ver en qué forma Dios va a tratarle. Pero yo quiero ver milagros. Porque Dios quiere ver milagros. Amén. Así que voy a pedir a los músicos, por favor, que pasen adelante. Vamos a tener un tiempo de oración. No muy extenso, pero yo quiero orar por ti. Quiero que oremos juntos por todos los que están aquí enfermos. Que Dios nos sane físicamente también. Amén. Yo quiero todos los beneficios de la cruz para mi vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a orar. Los músicos se pueden preparar. El video podemos cortar ya si quieres, porque ahora vamos a tener un tiempo de ministración, de alabanza. Bien. Vamos a orar por los enfermos. Así que los que estáis en YouTube, pues, ora ahí en tu lugar donde tú estás y deja que Dios sane tu enfermedad. Vamos a orar por los que nos están viendo en YouTube. ¿Estamos todavía dentro? Vamos a hacer una oración por aquellos que están viéndolo por YouTube y luego vamos a orar por los que estamos aquí. ¿Qué os parece? ¿Sí? Padre Celestial, en estos mismos momentos, Señor, queremos pedirte por aquellas personas que nos están viendo ahora por YouTube. Señor, sea el momento que sea, Padre Santo, usa tu palabra para sanar. En el nombre de Cristo, te rogamos como iglesia, en el nombre de Jesús, como dice en tu palabra, en tu nombre, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, venimos contra toda enfermedad. Señor, te rogamos que tú vengas trayendo sanidad física. Señor, que tú sanes desde la cabeza a los pies de aquellas personas que nos están viendo ahora en YouTube. En el nombre de Jesucristo, Señor, ve trayendo sanidad divina a cada cuerpo. Oh Padre Celestial, que la unción de tu Santo Espíritu sea sobre él, sobre ella en este mismo momento. Oh Padre Santo, y trae sanidad completa a su cuerpo. Nuevas fuerzas, Señor, para servirte, para seguirte con fuerza, con
ilusión, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Y ahora, mientras nuestros hermanos nos ayudan con la música, ya podemos cortar si quieres el vídeo. Voy a pedir